Ok, se está grabando, así que como les dije, luego este video lo va a recibir. Bueno, comienzo la presentación. Buenas, bienvenidos a todos, alumnos y egresados de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la licencia, de la licenciatura de Historia de la Escuela de Humanidades. A ver, hay alguien que... por favor, apaguen todos sus micros para, para no interrumpir al ponente. El ponente, Eduardo Cecilia Ocaña, alias Dragonart 666, es un divulgador de contenido especializado en el Jesús histórico. Tiene su propio canal de YouTube, Dragonart 666. Él no es historiador, su formación ha sido autodidacta, pero no ha sido una formación de que ha ido leyendo algo por su cuenta y luego se cree que sabe mucho, como muchos divulgadores de YouTube parece que son, sino de que lleva 15 o 20 años o más estudiando, insisto, de modo autodidacta, pero a los grandes académicos, a los grandes historiadores, filólogos especializados en el tema. Tiene una biblioteca realmente impresionante, al que le agradezco mucho haberla compartido conmigo. Y realmente es una auténtica eminencia sobre el tema. Yo, como historiador, digo, el mundo académico ha perdido un gran representante con él por no ser historiador, pero realmente es un experto y no dice lo que él solo es su opinión, bueno, sí que expresa su opinión, como todos los historiadores tenemos nuestra interpretación, pero a diferencia también de muchos divulgadores, él siempre informa de las fuentes de donde saca todo. Y en muchas ocasiones también, de hecho, normalmente hoy no lo va a hacer por cuestiones técnicas y para no alargarlo en excesivo, siempre te muestra el libro de donde lo saca, poniendo capturas de pantalla, etcétera. Entonces, que el hecho que no sea historiador no le haga tener de menos su opinión, porque como les digo, conoce muchísimo sobre el tema tras 20 años de formación leyendo a los académicos y no a los académicos de los libros de divulgación para el público, que también, sino también académicos con libros de academia, de investigación, hechos para las universidades y todo esto. Dicho esto, segundo, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que para algunos puede ser un tanto polémico, porque vamos a tratar al Jesús desde un punto de vista, insisto esto, un punto de vista exclusivamente histórico. No vamos a discutir sobre la fe, no vamos a discutir sobre qué interpretación teológica es la mejor. Si entra algo de la fe, como mucho, será para explicar históricamente de dónde surge esta idea, no para decir si es mejor o peor la idea. Y finalmente, no lo consideren un ataque a sus creencias religiosas ni nada por el estilo. Insisto, estamos hablando exclusivamente desde el punto de vista histórico. La fe queda fuera en este campo. Insisto, las creencias religiosas de todo el mundo son absolutamente respetables, pero no son el ámbito de esta investigación. Y finalmente, antes de darle el paso a él, pues yo les voy a parafrasear lo que dice el profesor César Silva, experto en hebreo antiguo, de no acepten lo que él diga solo porque lo diga él, ni lo rechacen solo porque no estén de acuerdo. Sencillamente, si alguno de las cosas que él expone les llama la atención, como futuros investigadores que van a ser, historiadores que van a ser, investiguenlo por su cuenta. ¿De acuerdo? No tomen su palabra como, si lo dice él es cierto, no, lo investigan. Y se sacan, se forman su propia opinión y su propia interpretación. El formato de la conferencia va a ser una hora en la que él
va a estar exponiendo aproximadamente. Y cuando termine su exposición, vamos a dar paso abierto a las preguntas del público. Van a ustedes poder preguntar. Mientras tanto, les ruego que tengan todos el micro apagado, que no interrumpan, y luego a la hora de preguntar yo ya les iré dando la voz a uno y a otro. También les digo que hay un poco de retorno, por tanto, cuando pregunten, si ven que tarda en contestar, es normal debido al retorno. Pues dicho esto, yo me silencio a mí también y le cedo la palabra a Eduardo. Adelante, Eduardo. Pues muy buenas noches desde aquí de España. Son ya las 12:10 de la noche. En primer lugar, gracias a Jordi por haberme invitado a esta charla y gracias a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas por haberme facilitado este espacio virtual. Para mí es un verdadero honor que un historiador docente en Historia Antigua haya elogiado mi trabajo y me haya propuesto dar una charla a sus alumnos. Yo soy un simple investigador sin estudios universitarios, pero sí puedo asegurar que las conclusiones a las que he llegado después de más de 20 años de estudios, que no han concluido ni concluirán nunca, pienso yo, puedo asegurar que me baso en un conocimiento amplísimo de la investigación académica que estudia al Jesús histórico. Y esta biblioteca de la que dispongo incluye estudiosos de toda línea de investigación, todo tipo de escuelas, investigadores confesionales, agnósticos y ateos. Habíamos acordado que la exposición durase 1 hora, pero un momentito, por favor, que tengo algún problemilla. A ver. Habíamos acordado que la exposición durase 1 hora y otra hora dedicarla a responder a posibles preguntas. En 1 hora es imposible abarcar todo lo que se podía exponer para sostener la hipótesis sobre el Jesús histórico que yo defiendo. Así que tomaremos, o mejor dicho, tomaros lo que viene a continuación como un aperitivo o una primera aproximación. Cuando uno estudia al Jesús histórico puede caer fácilmente en un sesgo de confirmación. Para que nos entendamos, alguien que tenga, por ejemplo, la idea preconcebida de que Jesús fue un pacifista, pues va a buscar en el Nuevo Testamento al Jesús pacifista y lo va a encontrar. Alguien que quiera o necesite creer en un Jesús protofeminista va a encontrar en la Biblia al Jesús protofeminista. Alguien que necesite de un Jesús gay-friendly va a encontrar en la Biblia al Jesús gay-friendly. Alguien que tenga la idea de un Jesús liberal encontrará en el Nuevo Testamento, por supuesto, a ese Jesús liberal. Luego tenemos en el otro extremo alguien que tenga la idea preconcebida de que Jesús no fue más que un mito, va a encontrar en la Biblia al Jesús mitológico, y alguien que crea que en la literalidad de la Biblia de la A a la Z, pues va a autoconfirmarse siempre que todo lo que relatan los evangelios sobre Jesús ocurrió en la historia tal como se relata, y de ceder algo allá donde ceda, esto no debe pasar las líneas rojas del dogma de fe establecido. A lo que quiero llegar es que cuando yo empecé el estudio crítico del Nuevo Testamento, yo era creyente y quise buscar en los textos a ese Jesús del amor incondicional, el Jesús de la paz y el Jesús cordero manso, al Jesús enviado por Dios para darnos a conocer al Dios verdadero. Pero lo que encontré fue un Jesús que fue todo lo contrario de lo que yo estaba dispuesto a haber confirmado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, puedo afirmar, en lo que a mi persona se refiere, que las conclusiones a las que he llegado después de estos más de 20 años de estudio no están viciados por ese sesgo de confirmación, aunque soy consciente que la objetividad 100% no existe. Pues bien, ese sesgo de confirmación se dio ya en la investigación del Jesús histórico desde sus comienzos. Y eso lo criticó Albert Schweitzer en Geschichte der Leben Jesu Forschung. Y con este panorama a la vista, pues resulta que podemos encontrar hipótesis de todo tipo entre las
toda esta maraña de obras eruditas sobre la investigación acerca del Jesús histórico, con extremos opuestos, ideas intermedias, menos extremistas. Por un lado tenemos a los autores de corte confesional apologistas, quienes confirman con su investigación que Jesús fue hijo de Dios, que obró todos esos milagros relatados en los 4 evangelios, y sobre todo que el dogma principal recitado ya en los inicios del cristianismo, como aparece como es el credo que aparece en 1 Corintios 15, que es la resurrección de Jesús y que esto fue un hecho histórico. Y aquí pondría como ejemplo, por ejemplo, a N.T. Wright, aunque por supuesto no es el único. Y luego tenemos el otro extremo de los mitistas, que descartan totalmente la existencia de Jesús en la historia. Estos se dieron ya desde los comienzos de la investigación, y hoy día el más destacado entre los mitistas es quizás Richard Carler. Luego hay otras hipótesis más exóticas, a mi entender simples conjeturas basadas en una metodología acientífica, como es el Jesús egipcio de Yogari Pujol, o la transcripción de un relato o una historia, como lo propone Carota, donde argumenta que la historia del César fue reescrita y recolocada en un nuevo personaje ficticio, Jesús. El último aterriza estas ocurrencias, que a mí no me parecen ni siquiera ser calificadas como hipótesis, es Fernando Conde Torrens, donde todo el Nuevo Testamento y toda la literatura preconstantina, habida y por haber, es una falsificación puesta por escrita entre el año 303 y el 313 por Lactancio, bajo la supervisión de Constantino y con la oposición de Eusebio, quien se encargó de dejar huellas, mensajes ocultos en forma de acrósticos en el texto, para que un hábil y espabilado lector como Fernando Conde Torrens descubriese el fraude y le diese una lección a todos los historiadores habidos y por haber. Pero ocurrencias y pseudo historia aparte, porque aquí vamos a tratar trabajos serios, de entre todas las hipótesis propuestas de quién fue Jesús, hay una que a mi entender explica mejor que ninguna otra prácticamente todo lo relatado en los evangelios sobre Jesús, una vez extraído el personaje del ropaje teológico paulino en el que fue envuelto. Para tal propósito se usa una metodología que ha sido elaborada y refinada a lo largo de las 3 búsquedas del Jesús histórico, entre los que hoy día destacan los llamados criterios de historicidad, y se extraen los patrones recurrentes que se extienden a lo largo de las narraciones de los evangelios, entre otras técnicas de aproximación al Jesús histórico. Y esta metodología nos ayuda a extraer lo histórico de los añadidos y la teología de los evangelistas, porque el problema que tenemos con los evangelios es que están impregnados profundamente con la teología de corte paulina incipiente en el cristianismo primitivo, pospascual. Y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. En este sentido, os recomiendo este libro de Antonio Piñero, Aproximación al Jesús histórico, y aquí se describe muy detalladamente qué metodología utiliza la academia para aproximarse, como dice el título, al Jesús histórico. Pues bien, esa hipótesis de la que hablo es aquella que concluye que Jesús fue un profeta judío apocalíptico, de entre muchos otros que aparecieron en el siglo I de la Era Común, y será esta hipótesis la que expondré en mi intervención. Fue Albert Schweitzer, no Albert Einstein, Albert Schweitzer, uno de los primeros que cayeron en la cuenta de un mensaje escatológico y un pensamiento apocalíptico de Jesús, solamente precedido por Johannes Weiss en su obra Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, la prédica de Jesús sobre el reino de Dios. La diferencia entre Weiss y Schweitzer fue que Weiss solo se percató de la prédica escatológica y apocalíptica de Jesús, y Schweitzer concluyó que no solo su prédica, sino también todos los actos de Jesús estuvieron enfocados en esa percepción que tenía Jesús del mundo. Bueno, una vez hecho este preámbulo, vamos a entrar ya de lleno en aquellos dichos y hechos de la investigación crítica. Esto que la investigación crítica
ha retrotraído al Jesús histórico una vez habiéndole aplicado a los textos el filtro de los criterios de historicidad, los patrones recurrentes y toda esta metodología, y que señalan a Jesús como un profeta judío apocalíptico con un mensaje escatológico. Vuelvo a recordar que no puedo destripar todo lo relatado que señala en esta lección por el límite de tiempo. En primer lugar, tenemos dos discursos de Jesús donde sin duda alguna afirma que el fin de los tiempos ocurriría durante esta generación, es decir, la instauración del reino de Dios estaba a la vuelta de la esquina. El primer texto es de Marcos capítulo 13 y sus paralelos en Mateo capítulo 24 y Lucas 21. Para quien no lo sepa, y para quien sí lo sepa, lo recordamos, la Academia sostiene que una de las fuentes de Mateo y Lucas fue el Evangelio de Marcos. Bueno, voy a parafrasear el capítulo de Mateo, donde Jesús y su grupo salen del templo y Jesús les dice que de todos estos edificios que ven, no quedará piedra sobre piedra. A lo que los discípulos le preguntan que cuándo sucederá eso y cuál será la señal de su venida, es decir, la venida de Jesús. Entonces Jesús les dice que en los días inmediatos al fin aparecerán falsos mesías y falsos profetas que engañarán a muchos, que habrá guerras, hambre y que sus discípulos serán entregados a tribulación, que los matarán y que serán odiados en todas las naciones. Pero todo aquel que persevere hasta el fin será salvo y el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir parafraseando el capítulo 24 del Evangelio de Marcos y explicar un poco lo que aquí se está narrando en realidad para no perder el hilo, porque aquí hay que hilar muy fino. Como ya di a entender, hay que estudiar los textos con lupa para separar el trigo de la paja. Y aquí tenemos un núcleo histórico donde Jesús anuncia que en breve todo será destruido. De hecho, se trata de una idea o un arquetipo común entre las sectas apocalípticas de la época, es decir, la destrucción de Jerusalén y el templo, o como mínimo el templo, por ser considerado impuro. Así que, como dije, tenemos un núcleo histórico que está escondido en una narración que en realidad está reflejando la situación de los cristianos a modo de vaticinio ex eventum después de la destrucción del templo y contiene esa animadversión y persecución que sufrieron y las disputas que tuvieron el grupo paulino con otros grupos cristianos que predicaban o profetizaban a ojos de la corriente paulina un evangelio engañoso y donde aparecieron otros personajes que reclamaban el título de Mesías para sí mismo. Y también encontramos aquí la creencia pospascual de que Jesús volvería el día del juicio. Igualmente, la versión de Mateo refleja una teología en esta narración donde los cristianos ya asumieron que Jesús era ese Hijo del Hombre que debería de volver para ejercer de juez. Mateo escribe, y ahora sí cito textualmente, lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuándo será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Dice, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Vale? Esta frase la vamos a memorizar, porque ahora vamos a ver el relato de Marcos. En el relato paralelo de Marcos, que Mateo utiliza como fuente, leemos lo siguiente: estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Es decir, aquí está ausente la mención a la venida de Jesús para el fin de los tiempos. Mateo la incluye porque más adelante Jesús menciona la llegada del juez cósmico, Hijo del Hombre, y Mateo quiere dejar claro a su audiencia que ese personaje sería el propio Jesús.
Marcos no hace tal identificación, probablemente porque Marcos no recoge esa tradición pospascual de identificar a Jesús con el Hijo del Hombre que ha de ejercer de juez. Como ejercicio, yo recomiendo que se lean los evangelios sinópticos uno junto al otro. Así podemos observar estas sutilezas, estas diferencias, y nos llevamos muchas sorpresas. Y hecho este paréntesis, vamos a seguir con las señales del fin de Mateo, las señales del fin en Mateo 24. El siguiente suceso previo al fin del que se habla es cuando en boca de Jesús se pone la advertencia de que la abominación de la desolación será colocada en un lugar santo, el que lea que entienda, es decir, en el templo, y esta es una referencia al acto idólatra de colocar en el templo de Dios, de Yahvé, la estatua de un dios o un rey pagano. Y este acto fue pretendido por Calígula. Y aquí podemos citar a Flavio Josefo en sus Antigüedades judías, donde dice lo siguiente: ahora Cayo, Calígula, guardaba rencor por ser ignorado solo por los judíos a este respecto, es decir, honrándolo como divino. Entonces envió a su legado, Petronio, a Siria para tomar el control de Vitelio y le ordenó que dirigiera una gran fuerza a Judea. Si lo recibían voluntariamente, debía colocar una estatua de Calígula en el templo de Dios, pero si lo trataban con arrogancia, aún debían hacerlo después de dominarlos en batalla. Tácito menciona en dos de sus obras este evento. Por ejemplo, en Historias escribe: bajo Tiberio había silencio, luego por orden de Cayo César, para colocar una estatua de él en el templo, los judíos tomaron las armas en su lugar, pero la muerte de César puso fin a la conmoción. Y en Anales escribe también lo siguiente: de hecho, los judíos habían dado la apariencia de levantarse en una revuelta, pero después de la noticia del asesinato de Calígula no hubo necesidad de cumplir su orden. Sin embargo, seguían temiendo que algún emperador comandara lo mismo. Esto en cuanto a las fuentes históricas respecto a las pretensiones de Calígula. Volvamos al Evangelio de Mateo. Tenemos a continuación un doblete, porque de nuevo se narra que Jesús advierte que habrá falsos mesías y falsos profetas que harán milagros para engañar. Y luego más adelante volvemos a un núcleo más histórico de lo que dijo Jesús cuando les habla de la venida del Hijo del Hombre, un personaje del ámbito divino que no fue Jesús, y anuncia fenómenos astronómicos que ocurrirán el día del juicio, como que el sol se oscurecerá, la luna no dará luz y las estrellas caerán a la tierra. Y aquí vuelvo a hacer un paréntesis. Más adelante explicaré un poco por encima quién o qué fue esa figura enigmática en el pensamiento apocalíptico, ese Hijo de Hombre, un arquetipo que aparece en la literatura piadosa de la época, como por ejemplo en el libro 1 de Enoch, y también de forma indirecta en 4 Esdras o en Qumran en el manuscrito 4Q246, que os citaré más adelante en comparación con Lucas. Y también, por ejemplo, en la inscripción que se ha encontrado, una inscripción sobre una losa de piedra escrita con tinta, conocida como la Revelación de Gabriel. Esta losa parece ser también de origen qumranita. Pues en estos tres últimos textos no se menciona textualmente las palabras Hijo del Hombre, pero se trata sin duda alguna de una exégesis del capítulo 7 del libro de Daniel sobre lo que estos apocalípticos entendieron como una figura mesiánica en referencia a uno como Hijo del Hombre en el libro de Daniel, pese a que en este libro se da a entender que se simboliza al pueblo de Israel en general y no a un individuo. Pero los apocalípticos lo interpretaron como un personaje. Por otro lado, se ve en las palabras de Jesús reflejada la cosmología acadio-babilónica de una tierra con forma de disco, sobre la que están fijadas las estrellas en una de las cúpulas y estas caerán sobre la tierra. Y también tenemos la mención a las luminarias, la luna y el sol, donde la luna es un cuerpo que emite luz propia, pero que dejará de hacerlo el día del juicio.
Y estos arquetipos escatológicos de fenómenos extraños en el cielo, fenómenos astronómicos, los encontramos también de forma muy similar en otros libros de índole apocalíptico, como en 4 Esdras, capítulo 7, en el versículo 39, donde dice: el día del juicio, he aquí lo que ocurrirá, no habrá ni sol, ni luna, ni estrellas. Con esto quiero dejar claro que estamos ante un texto en el Nuevo Testamento que comparte estos arquetipos que encontramos en otros libros piadosos apocalípticos de la época. Jesús pues no hizo otra cosa que adherirse a ese pensamiento apocalíptico. Y aquí vuelvo a cerrar paréntesis y ahora indicamos la frase que a continuación forma inequívocamente, esto de forma inequívoca, señala que Jesús está convencido de que el fin estaba a la vuelta de la esquina, donde dice lo siguiente: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Yo aquí matizaría un poco porque, a mi entender, como veremos más adelante, Jesús tuvo en mente el día del fin mucho más concretado que de forma tan ambigua como durante esta generación. Y aunque los evangelistas pongan en boca de Jesús posteriormente las palabras: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, para Jesús el día del fin llegaría esa misma noche, cuando después de la cena de despedida escatológica, no cena pascual, como falsamente se ha transmitido posteriormente por parte de los evangelistas sinópticos, no Juan, se dirige al Monte de los Olivos. Y entraremos más detalles sobre este asunto más adelante. Perdón. Así que, a mi entender, Jesús a sus discípulos les dejó claro que el fin sería esa misma noche, pero el fin no llegó y, en consecuencia, este núcleo histórico de la predicación de Jesús del fin inmediato fue retomada por la segunda generación de sus seguidores, los seguidores de Jesús, y reinterpretada bajo esta perspectiva de sus propias esperanzas de esta segunda generación, donde el fin de los tiempos y la vuelta de Jesús ocurriría ahora durante esta segunda generación de los seguidores de Jesús. Tenemos luego otra situación en la que Jesús deja bien claro que el fin está a la vuelta de la esquina, tan cerca que algunos de sus seguidores serán testigos de ello. Y eso lo leemos en Mateo en el capítulo 16 y en su paralelo en Marcos 9. En Mateo 16, versículo 27, el autor recurre a la figura del Hijo del Hombre diciendo: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo, y esto es lo importante, que hay aquí algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Estas son las dos situaciones en las que Jesús dice sin rodeos que el fin está a la vuelta de la esquina, como lo pensaban todas estas sectas apocalípticas de la época. Y quisiera hacer un inciso sobre el asunto del Hijo del Hombre. Como ya dije, Jesús en ocasiones hablaba de ese juez cósmico del ámbito divino, ese Hijo de Hombre, que bajaría de los cielos el día del juicio y, por supuesto, no era el propio Jesús, en una interpretación del capítulo 7 del libro de Daniel, como hicieron otros grupos apocalípticos. Sin embargo, Jesús en otras ocasiones utilizaba la expresión Hijo del Hombre para referirse a sí mismo humildemente como ser humano. Ejemplo de esta segunda opción sería, por ejemplo, cuando los fariseos le acusan de quebrar la ley porque sus discípulos están recogiendo espigas para saciar su hambre el día del reposo, es decir, el día del Shabbat. Entonces Jesús le replica a los fariseos con las siguientes palabras: el día del reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. O también esta otra frase donde Jesús dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
¿Qué es lo que ocurrió con Jesús? Pues pese a sus pretensiones mesiánicas, Jesús fue apresado y ejecutado en la cruz. Aparentemente había fracasado, pero ocurrió que sus discípulos le creyeron resucitado, así que concluyeron que en realidad no había fracasado, sino que volvería para completar su misión, esta vez con más poder. Y si encima recordaban que Jesús se refirió a sí mismo como Hijo del Hombre, aunque como podemos concluir que no lo hizo en términos escatológicos, pero a raíz del convencimiento de que Jesús había resucitado y recordando estas menciones de Jesús sobre este Hijo del Hombre que juzgaría y estas palabras de Jesús cuando se refería a sí mismo como Hijo de Hombre, refiriéndose a sí mismo como ser humano, sus seguidores no tuvieron duda alguna de que Jesús era ese juez, ese Hijo del Hombre. Y esa confusión es la que se coló posteriormente en los evangelios. Los judíos apocalípticos no se sacaban de la manga o de la nada estas interpretaciones. Sus ideas las basaban en las escrituras hebreas y la figura del Hijo del Hombre o Hijo de Hombre como ser escatológico del ámbito divino se debe a una interpretación del capítulo 7, versículo 13 al 14 del libro de Daniel, donde dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de los días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta es la visión del vidente, entre otras que tiene. Este vidente no fue Daniel, el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, el libro de Daniel fue escrito en el siglo III de antes de la era común, pero eso ha sido otro tema a tratar. A raíz de estas visiones, el vidente le pide al ángel que le explique estas visiones que tiene, ¿no? Con las siguientes palabras: a mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Entonces, este ángel le explica qué significan estas bestias que ve salir del mar, etcétera, etcétera. Y respecto a la visión sobre ese como hijo de hombre, la interpretación que le da es la siguiente: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí se deja claro que ese hijo de hombre simboliza al pueblo de Israel. Los santos del Altísimo es el pueblo de Israel. Pero los apocalípticos lo interpretaron como un ser individual procedente del ámbito divino. Pues bien, ese texto es interpretado en clave mesiánica escatológica y voy a citar dos textos que hacen esta interpretación. El primero dice: he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es evidentemente un texto del Evangelio de Lucas. Y esto es lo que dice el manuscrito Qumranita 4Q 246 que os mencioné al principio, y dice así en la columna número 2: será denominado Hijo de Dios y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos sus caminos en verdad y en derecho. Bueno, hasta aquí las dos referencias de Jesús que indican claramente
que esperaba el fin de los tiempos para su generación, donde algunos de sus seguidores serían testigos de tal evento por la sencilla razón de que aún estarían vivos. Aparte de estas dos narraciones clarísimas que anuncian un fin inminente escatológico, un análisis crítico de otros sucesos, recurriendo a un estudio crítico libre de dogmas e ideas preconcebidas, nos presentan a Jesús de forma muy natural dentro de esa corriente apocalíptica. Cuando los historiadores analizan en historia un personaje, deben de tener en cuenta el Sitzimleben de ese personaje. Pues resulta que el Sitzimleben de Jesús era el judaísmo apocalíptico del siglo I, con las esperanzas mesiánicas en su apogeo. Hace unos instantes que mencioné la última cena de Jesús, donde dije que no se pudo tratar de una cena pascual tal como lo narran los sinópticos, sino que se debió tratar de una cena de despedida ante el inminente fin que esperaba Jesús, un fin que esperaba esa misma noche. Los argumentos a favor de que no se pudo tratar de una cena pascual son los siguientes. En primer lugar, porque pese a que los evangelistas dicen que hicieron los preparativos para las fiestas de los panes sin levadura y solo Lucas habla del cordero que debía de sacrificarse, es llamativo que no se mencione durante la cena precisamente esos ingredientes que no deben de faltar en la cena pascual, como por ejemplo las hierbas amargas y sobre todo el cordero que debía ser sacrificado un día antes en el templo. Ni siquiera se narra que los discípulos de Jesús hubiesen acudido al templo a sacrificar el cordero. Y sobre todo, el ritual de la bendición del pan y el vino no se corresponde en el orden en el que se debía hacer si se tratase de una cena pascual. Es imposible que un judío piadoso se saltara ese protocolo religioso. Es decir, en los relatos de los evangelios, primero se bendice el pan y después el vino, cuando de tratarse de una cena pascual debería de ser al revés. En cuanto a que se tratase de una cena de despedida, se narra en los evangelios lo siguiente, voy a citar a Marcos, en primer lugar. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. En Mateo hay una ligera diferencia y dice así el texto: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo, aparte de incluir a los discípulos en el día cuando se vuelvan a reunir para beber de nuevo el fruto de la vid, en Lucas, por ejemplo, se añade: no volveré a comerla, es decir, la Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mateo incluye la teología de la relación óntico-filoparental entre Jesús y la divinidad. En Marcos, Jesús habla del reino de Dios y en Mateo se dice el reino de mi Padre. Es decir, por un lado, hemos dejado claro que para Jesús la instauración del reino sería inminente, y por otro lado aquí está diciendo que no volverá a beber del fruto de la vid hasta el día que lo beba en el nuevo reino. Y por supuesto, esto ocurriría de un día para otro, no en siglos posteriores, porque esa misma noche Yahvé entraría en acción y comenzaría la batalla escatológica contra el invasor idólatra que era Roma. Y para entender de lo que estoy hablando, no podemos aislar la cena escatológica que os he presentado de lo que se sigue narrando. Los tres evangelistas están de acuerdo en un dato, y es que después de la cena se dirigen esa misma noche al Monte de los Olivos. Y un grupo apocalíptico, incluso belicista en mayor o menor medida, porque fueron armados, se congregase constantemente en el Monte de los Olivos no era casual. Los grupos apocalípticos tenían en mente la profecía de Zacarías 14,
donde el profeta narra que para el día del juicio el Dios Yahvé pondría su pie en el Monte de los Olivos, este se partiría en dos y desde ahí pues Yahvé iniciaría la aniquilación de las naciones enemigas. Y el texto de Zacarías dice textualmente: entonces saldrá él, Yahvé, y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y en este mismo oráculo, más adelante, encontramos las referencias de los fenómenos astronómicos que acontecerán ese día. Y dice así el texto: y sucederá, estamos hablando de Zacarías, y sucederá que en aquel día no habrá luz, no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. ¿Dónde las luminarias? Pues entendemos que son el sol, la luna, las estrellas. Recordemos que esas son partes de las señales del fin que profetizó Jesús a la salida del templo, como de forma similar lo hicieron otros apocalípticos, como queda reflejado en el libro judío apocalíptico 4 Esdras, que ya os cité antes. Flavio Josefo nos relata de otros grupos apocalípticos que merodeaban por el Monte de los Olivos en la guerra de los judíos. Por ejemplo, escribe: se presentó en el país un charlatán que se ganó la fama de profeta, reunió a unas 30.000 personas engañadas por él y las llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos. Un Monte de los Olivos que finalmente fue ocupado por la 10ª Legión Fretenensis durante la primera guerra judía contra Roma. Ahora bien, en Lucas hay un detalle que no viene en los otros dos evangelios, que es cuando Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente: el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Y esto nos da a entender que algunos ya llevaban espada y aquel que no llevara la debía de comprar. Por lo tanto, se fueron armados al Monte de los Olivos una vez celebrada la cena de despedida, a la espera de que se cumpliese la profecía de Zacarías 14. Esta orden de comprar espadas se le hace difícil a ojos de ciertos investigadores confesionales, porque no pueden admitir que el grupo de Jesús fuese armado. Así que explican que se trataba de espadas metafóricas, pero resulta que más adelante, durante la estancia del grupo en el Monte de los Olivos, cuando la guardia pretende arrestar a Jesús, uno de sus seguidores, que solo en Juan es identificado como Pedro, saca una espada y una espada supuestamente metafórica, y le corta la oreja a uno de los guardias. Por lo tanto, tenemos en realidad un relato de un grupo armado que se debe a las esperanzas apocalípticas de la época, reconociendo a Jesús como el líder de este grupo, y pretender ver aquí espadas metafóricas me parece no querer admitir lo que es obvio, simplemente por motivos confesionales. Ahora bien, la pregunta es: ¿estuvo Jesús también armado? Y yo aquí discrepo con Antonio Piñero, y aquí tengo mi propia opinión. Piñero no está de acuerdo para nada de que Jesús estuviese armado y que Jesús no pudo formar un ejército, entre otras cosas porque era un grupo pobre y no tendrían dinero para montar un ejército. A mí en ocasiones se me ha criticado de ser un discípulo de Piñero. La realidad es que, pese a que le debo muchísimo a Piñero y a sus trabajos divulgativos, lo cierto es que he leído a muchísimos otros investigadores, y Piñero no es el único que defiende la hipótesis de un Jesús como profeta apocalíptico. Por ejemplo, en habla hispana tenemos a Montserrat o a Fernando Bermejo Rubio, en habla anglosajona tenemos a Bart Ehrman, por mencionar solo unos pocos autores. Por lo tanto, no soy discípulo de nadie, ni tomo las hipótesis de nadie como una verdad absoluta, y aquí discrepo con Piñero. A mí no me parece plausible que Jesús fuese el líder de un grupo con miembros armados, incluso a instancia suya,
y que él, como líder del grupo, no fuese armado. Y en segundo lugar, los evangelios nos narran que habían mujeres que les ayudaban con sus bienes. Había recaudadores de impuestos entre los seguidores de Jesús. Judas era el tesorero del grupo, por lo tanto, debían de tener un tesoro, es decir, una caja común. Manejaban dinero en cierta cantidad. Cierto que Jesús decía, vende tus riquezas y dáselo a los pobres. Pero, ¿qué podía impedir? Que parte de esas riquezas no se destinaran a la adquisición de armas y el resto, pues sí, se repartiera entre los pobres. Pero también me pregunto, ¿necesitó Jesús acaso de un ejército profesional armado hasta los dientes y caro? Pues, en mi opinión, no. En primer lugar, empezando por las espadas, y pongo espadas entre comillas, de las que hablan los evangelios. Y aquí me remito a los trabajos de Fernando Bermejo Rubio. La palabra griega para designar este arma, esta espada, es la misma que Flavio Josefo utiliza en sus libros para referirse al arma que llevaban los celotes, que no tenían nada que ver con una espada tal como la podía tener un romano soldado, sino que era una especie de puñal fácilmente camuflable entre los ropajes. No estamos, pues, hablando de montar un ejército profesional con armas de última generación, sino armas humildes. Pero es que Jesús y su grupo no necesitaron de más, porque tenían el arma definitiva con la que acabar con los romanos, que era el propio Yahvé y sus legiones de ángeles que Jesús podía invocar en el momento que él quisiera. Por lo tanto, no necesitó de un ejército profesional. Un simple grupo, diminuto, armados con puñales, les bastaba. Yahvé y sus ángeles estarían de su parte. Y el líder de ese grupo, que le estaba dando a entender a sus seguidores que debían de participar en esta batalla escatológica, no se iba a quedar de brazos cruzados. Necesariamente Jesús debió igualmente estar armado, al menos para esta ocasión, que sería la ocasión para acabar con la ocupación romana. Yo no estoy diciendo que Jesús fuese armado a todo sitio, pero en esta ocasión seguramente que sí. Volvamos al incidente de la espada en el Monte de los Olivos, donde uno del grupo le corta la oreja a uno de los guardias, y veamos de nuevo el relato en paralelo en los tres sinópticos por orden cronológico, porque esto es importante. Dice Marcos: entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero unos de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, a los que le iban a apresar, no a sus discípulos, a los que le iban a apresar, les dijo: ¿habéis salido con espadas y garroches para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Aquí es importante señalar, adornos teológicos aparte por parte de la tradición cristiana posterior, que no hay ninguna condena por parte de Jesús contra su seguidor que recurre a la violencia. Y ahora veamos el relato en Mateo. Mateo escribe: entonces ellos se acercaron, echaron manos a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, esta vez a su seguidor: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Así que aquí Jesús le reprende a su seguidor, no por cuestiones morales, sino pues cuestiones tácticas, y hace referencia a las legiones de ángeles que él puede invocar cuando él quisiese, ¿no? Yo me pregunto si no sería que Jesús
en el suceso original histórico sí pidiese la intervención de estos ángeles, los cuales no aparecieron, y de ahí que posteriormente en la cruz Jesús se lamentase con las palabras Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí de nuevo tenemos el texto contaminado con teología sobre el Cristo de la fe que ha de morir por los pecados, según el plan divino profetizado en las Escrituras. Por lo tanto, yo opino que Jesús sí pidió la intervención de las legiones de ángeles, de ahí que Mateo recoja esa tradición sobre las legiones de los ángeles que le serían concedidas a Jesús, pero como estas brillaron por su ausencia, cuando se repensaron los relatos bajo el prisma post-pascual, se concluyó que no hubo intervención angelical porque el plan divino fue el de sacrificar a Jesús. Como dato adicional, el rollo de la guerra cumranita igualmente prevé la intervención de legiones de ángeles junto a los que lucharían los miembros de la congregación, que era una congregación diminuta, que se llamaban a sí mismos hijos de la luz, y estos lucharían contra las fuerzas del mal, los llamados hijos de las tinieblas. Estas fuerzas de las tinieblas estaban compuestas por seres sobrenaturales como Belial y sus demonios, pero también entre ellos se encontraban los Kitim, que probablemente es el término que se usaba para referirse a los romanos. Entonces, la secta qumranita preveía una guerra escatológica y tampoco necesitó de un ejército profesional, porque tenían a su favor a Yahvé y a las legiones de ángeles de Yahvé. Y ese es el motivo por qué los judíos se atrevieron a empezar una guerra contra todo un imperio, porque creían que Yahvé estaba de su lado. Y ese motivo, ese pensamiento apocalíptico les llevó, pese a ser una hormiga, luchar contra todo un elefante que era el imperio romano. Luego tenemos el relato lucano, que es algo diferente. Ahí dice lo siguiente: y cuando los que rodeaban a Jesús vieron que lo iban vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo a Jesús dijo: deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Aquí sí podemos ver posiblemente un reproche de Jesús de índole moral, y se incluye el milagro de Jesús curando al herido. Se supone que le volvió a colocar milagrosamente la oreja en su sitio. Esta versión pues no tiene ningún atisbo de ser histórico. Es interesante también que los tres sinópticos no tengan idea de quién fue ese que le cortó la oreja al siervo. Solo Juan nos dice que fue Pedro. En cualquier caso, tenemos aquí un relato de un suceso violento que en Marcos no merece ningún rechazo por parte de Jesús y que va siendo relativizado y endulzado a medida que la cristología sobre Jesús o sobre Cristo se va desarrollando y a Jesús se le va despolitizando. Otra faceta que encaja a la perfección con un Jesús apocalíptico son esos relatos sobre Jesús que pintan a Jesús como un nacionalista que desprecia a los gentiles y no los tiene en cuenta para la salvación. La preocupación de Jesús fueron las ovejas perdidas de Israel. Por ejemplo, a la mujer sirofenicia le da a entender, previo reprocharle a sus propios discípulos, que le dicen a Jesús que por favor atienda a la mujer que no deja de molestar. Jesús les dice que él ha venido sino a atender a las ovejas perdidas de Israel, y le deja claro que los gentiles en el reino no pintan nada. Y esto se lo deja claro también a la mujer sirofenicia o cananea. Se lo dice insultándola, llamándola perra.
Y cuando la mujer insiste diciéndole que si el pan es para los hijos, ella, como perrilla que es, se conforma con las migajas. Entonces Jesús le concede esas migajas, no más. Podríamos aquí desarrollar la idea del judaísmo del siglo I, donde había algunos grupos que contemplaban la salvación de parte de los gentiles, pero siempre que tuviesen a Yahvé como Dios, dejaran de adorar a otros dioses, vivieran bajo los preceptos de Noé y entrarían en el reino, pero siempre por debajo de Israel, al servicio del pueblo elegido. Entonces, aquí Jesús le concede esas migajas. Luego, por otro lado, Jesús expresamente le prohíbe a sus seguidores, a sus discípulos, que pierdan el tiempo predicando a los gentiles y samaritanos. Luego tenemos la prédica moral por excelencia, la prédica del Sermón del Monte o de la llanura, según Lucas. Y aquí Jesús pone a los gentiles como ejemplo que un judío no debe seguir. Dice así el texto: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también, también lo mismo los recaudadores de impuestos? Esto lo dice Mateo 5:47. Y quizás aquí os preguntéis dónde se habla aquí de gentiles, si se está hablando de recaudadores de impuestos. Pues bueno, aquí tenemos una peculiaridad, porque hay manuscritos con la variante textual donde se cambia publicanos por gentiles. Los copistas hábilmente tuvieron que cambiar la palabra si se supone que el Cristo resucitado ordenó predicar precisamente a los gentiles, es decir, llevar el Evangelio a todo el mundo. Y si eso lo ordenó el Jesús resucitado, pues Jesús en su Sermón del Monte debió haber incluido entre su público a los gentiles y no excluirlos. Hasta aquí mi humilde exposición sobre lo que pienso que fue la figura histórica de Jesús. Habría más pasajes que poner como ejemplo del pensamiento apocalíptico de Jesús, que apuntaba a su convicción de que el fin de los tiempos estaba a la vuelta de la esquina. Voy a dar algún ejemplo más. Por ejemplo, el suceso en el templo cuando Jesús vuelca las mesas de los mercaderes. Y Jesús cita a Jeremías 7:11, cuando dice: habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Está citando a Jeremías. Recordemos que Jeremías estuvo profetizando la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, porque Jerusalén estaba practicando la idolatría. Y dice así el texto de Jeremías: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, posiblemente a Será, y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Es decir, también aquí tenemos a un Jesús pensando en la destrucción inminente, porque de nuevo, como antaño, en el templo se está yendo contra la voluntad de Dios. Más de lo mismo ocurre, por ejemplo, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén subido a un pollino. Los romanos que viesen a un judío subido a un burro entrando en Jerusalén jaleado por la gente, pues no tendrían ni idea a qué se debía todo esto. Pero un judío, sin embargo, entendería perfectamente que Jesús se estaba proclamando rey de los judíos, porque conocían las Escrituras y conocían Zacarías 9:9, donde el profeta vaticina que el pueblo será restaurado y señala: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y así lo entendió la muchedumbre cuando gritaba: bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Es decir, Jesús
reclamó el trono de David para ya, no para siglos futuros. Incluso el Padre Nuestro, la oración por excelencia cristiana, tiene todo su sentido si se entiende bajo la perspectiva y las esperanzas apocalípticas. De hecho, el Padre Nuestro es prácticamente calcado a las plegarias judías, como por ejemplo el Kadish, ¿no? Vamos a ver paralelos entre el rezo de Jesús y la tradición judía. Dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. Dice el Kadish: que las oraciones y súplicas de todo Israel sean acogidas por nuestro Padre que está en los cielos. Dice Jesús: santificado sea tu nombre. Dice la Tefilá: tú eres santo y santo es tu nombre. Nosotros santificaremos tu nombre en el mundo. En la misma línea el Kadish: santificado y magnificado sea su nombre en el mundo. Dice Jesús: venga a nosotros tu reino. Dice el Kadish: que Él establezca su reino viviendo en vosotros, en vuestros días y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en un tiempo cercano. Es decir, aquí están invocando que el reino de Dios se ha instaurado ya, tanto en el Padre Nuestro como en el Kadish judío. Dice Jesús: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Shema: que tu voluntad, Señor, sea guiar nuestros pasos en tu Torah y apegarnos a tus mandamientos, es decir, la voluntad de Dios. Dice Jesús: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La Tefilá: perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado. Danos tu gracia, Rey nuestro, porque hemos fallado, pues tú eres el que da gracia y perdona. Bendito eres el Señor, que das gracia y multiplicas el perdón. Y la liturgia de Yom Kippur dice: perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho sufrir. Dice Jesús: no nos dejes caer en la tentación. Shema: no nos entregues al poder del pecado, de la transgresión, de la falta, de la tentación, ni la vergüenza. No dejes que domine en nosotros la inclinación al mal. Dice Jesús: líbranos del mal. La Tefilá: mira nuestra miseria y dirige nuestro combate. Líbranos sin tardanza por causa de nuestro nombre, ya que tú eres el libertador poderoso. Bendito seas, Señor, libertador de Israel. Los paralelismos son innegables. Y esas oraciones judías son oraciones mesiánicas que invocan la era mesiánica, la instauración del reino de Dios. Lo piden para que ocurra ya. Pues bueno, podría dar más ejemplos, pero pienso que he hecho un ejercicio bastante amplio como para que se entienda cuál es la línea de pensamiento que he querido dar a entender. Concluyendo, pues, a la pregunta de si existió Jesús, yo no tengo duda alguna de que sí existió. Jesús, un profeta judío apocalíptico, profundamente religioso, hijo de su época, una época apocalíptica, que pensó poder liberar al pueblo de Dios del yugo romano y fracasó acabando muerto en la cruz. Así que, sin más, concluyo esta mi exposición y os devuelvo la palabra. Y de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado a esta charla. Y ahora me pongo a vuestra disposición, a vuestras preguntas, y todo aquello que pueda contestar lo contestaré, y si me es posible, y lo que no pueda contestar, pues diré que no tengo la respuesta. Pues muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias por tu charla, ha sido muy enriquecedora, muy clara. Vamos a pasar ahora el turno a los alumnos y a los, o no alumnos, ponentes, a los oyentes, pero antes yo tengo varias preguntas, las voy a dejar la mayoría para después, pero sí voy a comenzar con una pregunta que creo que podría ser muy enriquecedora para ellos, porque es lo típico que muchas veces se van a encontrar
por internet y todo eso, y yo creo que eso es fundamental. El famoso caso del testimonio flaviano, de la mención de Jesús, que tú ya lo has tratado mucho en tus vídeos, yo ya conozco claramente tu punto de vista y coincido al 100%, pero no todo el mundo lo conoce. Resumiendo para ustedes, hay un texto de Flavio Josefo que habla de Jesús, de hecho son dos, pero nos vamos a centrar en este en concreto, que se considera que es una interpolación cristiana, porque Flavio Josefo, siendo judío, habla de Jesús como el Mesías, cosa que sabemos que no es así. Sin embargo, hay el debate sobre si es una interpolación total, que es lo que dicen los mitistas, o si es una interpolación parcial, es decir, se basaría en un texto más o menos neutral que los cristianos habrían embellecido, que de hecho se ha encontrado una traducción árabe, que si no estoy equivocado, corrígeme si me equivoco, es la copia más antigua de Flavio, aunque sea una traducción al árabe o al siríaco, ahora no estoy seguro, que coincide mucho con la reconstrucción que se hizo en su momento. Sin embargo, y esto lo he aprendido a través de Eduardo, hay otros autores que mencionan que a partir de copias de citas de ese texto de Flavio Josefo, es decir, no de copias del texto, sino de otros autores que lo citan, podríamos llegar a la conclusión que el testimonio flaviano no solo originalmente, no es que no hablara bien de Jesús, ni neutral, sino que fuera más bien negativo, pero sí un testimonio existente, porque muchos de los negacionistas insisten una y otra vez que es al 100% falso, cuando tenemos evidencias de que podría ser no solo ni falso ni neutral, sino que hasta crítico con Jesús. Y luego ya cedo el paso. Si puedes contestar esto, y luego cedo el paso a la voz a los ponentes, a los oyentes, perdón. Pues sí, efectivamente, como dices, hay recogidas variantes textuales en citas que se hace del texto flaviano que nos tiene que hacer pensar que el texto original de Flavio Josefo era negativo contra Jesús. Y pongo un ejemplo ahora de memoria. Por ejemplo, el texto Receptus que conocemos dice, lo parafraseo, no lo recuerdo exactamente de memoria, por aquellos tiempos apareció Jesús. Sin embargo, hay una variante textual que dice, apareció cierto Jesús. Entonces, esto parece una variante poco significativa, pero si tenemos en cuenta que Flavio Josefo utiliza esta fórmula cuando introduce en sus libros a un sedicioso. Cierto apareció cierto Simón, y este Simón era un sedicioso. Y así hay varios ejemplos. O también se da a entender en estas, incluso en el propio Textus Receptus, hay palabras que dan a entender que Jesús, que Flavio Josefo está acusando a Jesús de seducir a la gente. Entonces, cuando oigáis hablar del texto flaviano, da igual que sean los que dicen que es un texto neutral o que es un texto totalmente interpolado, sobre todo los ateos, estos militantes extremistas, se empeñan en decir que es un texto añadido de la A a la Z por los cristianos. Tenéis que tener en cuenta esta peculiaridad de estas variantes textuales, porque es imposible que un cristiano se invente estas variantes textuales que dejan a Jesús en mala posición. Muchas gracias por tu explicación y pasamos ahora a las preguntas de los alumnos.
No sé cómo prefieres que te lo hagan, que lo escriban en el chat o les cedemos la voz directamente a ellos. El chat yo ahora mismo no lo veo. Ah, bueno, Así que, yo te puedo contestar lo que digan ellos en el chat sin ningún problema. vale. Pero, no sé, pero les vamos a hacer que quien quiera hablar, que hable y quien sea más tímido y prefiera escribirlo, que lo, pues que Vale, ya veo el no. chat. Ya le sé dónde darle para verlo. Ok, vamos a ver. Ya me han hecho una pregunta. En concreto, Ptolomeo Soter, no sé si quiere que le ceda la palabra y lo dice en voz alta o se la leo él, que me escriba en el chat a ver que que diga qué prefiere. Jordi, lee tú las Sí, preguntas. ok, me dice que lo lea yo. Ok, Ptolomeo Soter me pregunta sobre la hipótesis del Jesús romano, hijo del centurión Pantera. Mm. Eh, Eso no tiene ningún sustento histórico. De hecho, no está tampoco, bueno, hay algunos investigadores que dicen que no se refiere en este texto, realmente no se refiere a Jesús, pero bueno, yo sería un poco, eh, tuviera un poco de cuidado porque normalmente quienes digan que ahí se hable de Jesús son judíos que bajo ningún concepto pueden admitir que Jesús fue un judío. Estos judíos rabínicos sostienen que Jesús es un invento de un dios solar. Pero en cualquier caso, si se refiere a Jesús, no tiene ningún sustento histórico. Ok. Muchas gracias. También quiero hacer una aclaración. No interpreten las palabras de Eduardo en el sentido de que los judíos dicen eso y se lo inventan, sino que está hablando de ciertos judíos concretos radicales. No hagamos generalizaciones, porque muchas veces, a veces, con palabras que dice él, de tal persona piensa, luego lo acusan a él de cosas que no tienen nada que ver con su pensamiento, solo por decir lo que cierta persona opina en ese sentido. Exactamente. Quiero aclarar una cosa. Cuando hablo de ateos, no generalizo ateos. Yo soy ateo. Cuando hablo de judíos, no generalizo judíos. Cuando hablo de cristianos, no generalizo cristianos. Pero hay ciertos judíos que intentan sí o sí despreciar el cristianismo y no son historiadores. Hay algunos que van por ahí dando charlas como historiadores, pero no son historiadores y caen estoy hablando, tú sabes que concretamente de quién estoy hablando porque lo he Sí, mencionado en alguno de mis vídeos, sí. y caen en errores históricos, ¿no? Entonces, yo solo digo que tengáis cuidado, no porque un judío diga, en el judaísmo se esperaba a un Mesías guerrero triunfante, y como lo dice un judío, podéis pensar, bueno, si lo dice un judío es porque así era. Pues no. El judaísmo del siglo I era muy pluriforme y tenemos textos judíos que no son bíblicos, pero son judíos de la literatura judía extrabíblica, donde se dice que el Mesías sufrirá. Entonces, que tengáis cuidado con eso. Efectivamente, y de hecho yo también añadiría, de hecho es algo que él ya tocó al principio de su exposición, que mucho cuidado, sobre todo por internet, pero también hay gente que vende libros y todo eso, muchos cantamañanas que les llamo yo, cualquier divulgador que haga la teoría revolucionaria que descubro lo que nadie había descubierto antes y yo soy el inteligente que lo ha encontrado, tipo Yogari Pujol o Torrens, etcétera, etcétera. Mucho ojo con esta gente. El 99% son charlatanes con hipótesis sin ninguna base real, pero que quedan muy bien
de cara a la galería para vender libros y que les hagan entrevistas de televisión y todo eso. Sí que puede, siempre hay algunos casos del 1% que eran auténticos. Tenemos el caso de Revolucionario en su día, por ejemplo, de Galileo, Galilei y todo eso. El problema es que luego el 99% restante quieren pretender que son precisamente ellos ese 1% que curiosamente tiene la razón. Y que además todas estas teorías alternativas se contradicen entre sí radicalmente. Y gente que, sobre lo que él comenta, de ateos militantes anticristianos, muchas veces tratan de utilizar, y no tienen ningún problema en utilizar versiones absolutamente contradictorias sin darse cuenta de que se están contradiciendo a sí mismos. Ok. Un momentito, tengo unas cuantas preguntas. A ver, la primera, esta creo que la puedo contestar yo, sobre, nos pregunta Moisés, de que cuando dijo Jesús cuando estaba en la cruz, que hay varias versiones de perdónalos, pues no saben lo que hacen, y en otra, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pregunta sobre estas dos versiones. A ver, en principio, las dos versiones existen, solo que pertenecen a dos evangelios distintos. Cada evangelista le pone unas palabras finales, le pone unas palabras distintas a Jesús antes de su muerte. Pero nos pregunta, que esto sí te lo voy a dejar a ti, si realmente dijo eso o se considera un agregado, pues, que se puso más tarde. A ver, hay controversia sobre ello. Esto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso parece ser, o se admite más fácilmente que sean palabras de Jesús histórico, aunque realmente está citando los Salmos, pero tiene coherencia de que Jesús pueda haber dicho eso, porque también sería, por los criterios de dificultad, que un cristiano se haya inventado que Jesús se sintiese abandonado por su Dios, ¿no? Pero luego la otra parte esta de perdónalos porque no saben lo que hacen, eso parece ser que no son palabras de Jesús histórico. Muchas gracias. Otra pregunta. Voy a ir alternando entre los que han levantado la mano para participar, a eso les voy a dar la voz, y los que me están escribiendo en el chat. A ver, Carlos Moreno, lo desmuto. Lo mío era más un comentario en general sobre la exposición, entonces si gustan responder otras preguntas y dejarme a mí al final. Ok, pues lo hacemos así si quieres. Sí, por favor. Ok, pues Luis Alberto. Sí, se oye. Sí, se oye. Bueno, yo quería preguntar cómo podemos analizar sobre el juicio final. O sea, por ejemplo, yo soy adventista del séptimo día, pero tenemos una forma distinta de ver el Apocalipsis como otras religiones lo tienen, como el cristianismo y entre otras. Pero yo quería leer una parte que yo tengo aquí en mi teléfono. Dice, la primera parte del texto en análisis comienza con la expresión de la manera que, y la segunda con sí también. Y esas palabras proveen a los lectores de la seguridad de dos eventos en el futuro, el juicio y la segunda venida de Cristo, que es lo que conocemos como ya el día del juicio final o el día del digamos. Y pues bueno, tiene diferentes maneras. Dice que los hebreos nos dan indicaciones sobre los acontecimientos escatológicos en el tiempo, o sea, cómo va a pasar y todo eso, las señales, las venidas. Por ejemplo, nosotros tenemos eso de que cuando venga el día del juicio final, la parte final va a ser que la bestia, se va a marcar la marca el 666, dice que la bestia se va a liberar. Es una parte que conozco porque yo ya lo había escuchado, pero hay otras que me hacen diferente, no las entiendo, me hace bolas. Y es la liberación de otras bestias, las bestias del Apocalipsis o los cuatro jinetes, y eso no lo entiendo. Luis Alberto, a ver si Eduardo quiere contestar, ningún inconveniente,
pero es lo que comenté al principio. Tu pregunta es más de corte teológico y es completamente respetable, pero aquí nos estamos centrando más en la parte puramente histórica. Entonces, la Yo le interpretación teológica quedaría fuera de ese ámbito propiamente. Pero si yo le puedo dar Eduardo una respuesta quiere histórica. contestar algo, pues adelante. Vale. La bestia en el Apocalipsis, ahora no estamos hablando del Jesús histórico, estamos hablando ya de historia del cristianismo primitivo. La bestia en el Apocalipsis es el 666 es el título y el nombre de Nerón César, codificado mediante gematría. Esa era la bestia para el cristianismo primitivo, para la comunidad que hay detrás del Apocalipsis de Juan. Y esperaban la aparición para su generación. Todos los escritos del Nuevo Testamento, todos, son apocalípticos en el sentido de que esperaban la instauración del reino en su generación. Como esto no ocurrió, todos esos escritos han sido a lo largo de la historia reinterpretados por los cristianos como profecías para otro futuro inmediato. De hecho, si no recuerdo mal, quien hay detrás de los adventistas, no el fundador en sí, pero el que dio origen a los adventistas, no recuerdo su nombre, predijo el regreso de Jesús para su época, dio una fecha exacta. No se cumplió, volvió a hacer los cálculos, dio otra fecha y otra vez no ocurrió. Y a partir de ahí surgieron los adventistas. Desde el punto de vista histórico, los cristianos que surgieron, porque ahora estamos hablando de cristianos, ya no estamos hablando ni de Jesús ni del grupo de judíos que seguían a Jesús, sino de los cristianos que ya se establecieron fuera de Israel, ¿no? Y ya con ideas teológicas avanzadas, cristológicas avanzadas. Todos estos grupos pensaban que el fin de los tiempos, y ahora ya sí, el regreso de Jesús ocurriría durante su generación. Okay. Muchas gracias. Tengo otra pregunta por parte de Diana Jacqueline acerca de María Magdalena, acerca de si fue o no pareja de Jesús. Vale. De María Magdalena en el Nuevo Testamento se dice realmente poco, que Jesús le expulsó 7 demonios, que acompañaba a Jesús, que fue una de las mujeres que acudió a la tumba vacía. Estas leyendas de que María Magdalena fue esposa de Jesús son leyendas tardías. No tienen ninguna base histórica. El libro del Código da Vinci, ahí se habla del Evangelio de Felipe, donde se dice, yo no he leído el libro en sí, he leído las críticas, algún párrafo suelto, pero parece ser que el Dan Brown escribe que en el Evangelio de Felipe dice que Jesús besaba a María en la boca, y eso para él es una prueba de que Jesús estaba casado con María Magdalena, o que María Magdalena era su pareja. Pero resulta que el Evangelio de Felipe es un evangelio gnóstico, y quien no entienda la filosofía que hay detrás de los evangelios gnósticos no entiende nada. Entonces, si lees el Evangelio de Felipe por completo y no solo ese párrafo, leerás que Jesús o los discípulos de Jesús se besaban en la boca entre ellos. Hay otros evangelios gnósticos donde Jesús besa a Santiago en la boca. Entonces, esto tenía un significado en el gnosticismo. A través del beso se transmitían, según su filosofía, se transmitían ese conocimiento, esa gnosis,
con la que estos elegidos conseguirían escapar del mundo de la materia. Y de hecho, en estos evangelios gnósticos, Jesús no es de carne y hueso, es el Jesús descendido del cielo. En los evangelios gnósticos, ni en los evangelios apócrifos que no sean gnósticos, no hay nada que se pueda extraer del Jesús histórico, con excepción del libro del apócrifo Evangelio de Tomás, no el Evangelio de la infancia de Tomás, sino el Evangelio de Tomás, que es gnóstico, pero no hay contradicción, porque si os digo que en los evangelios gnósticos no hay ningún dato extraíble del Jesús histórico, porque ahí no se habla del Jesús histórico, sino de un Jesús espiritual más bien, resulta que el Evangelio de Tomás prácticamente solo recoge dichos de Jesús. Y este Evangelio se parece muchísimo a la fuente Q que dicen los expertos que hay detrás de la fuente común entre Lucas y Mateo. Pues bueno, este Evangelio originalmente, que recogía estos dichos, estas sentencias de Jesús, no era gnóstico. Posteriormente, un gnóstico cogió este Evangelio y le añadió estas ideas gnósticas. Entonces, de todos los apócrifos, solo el Evangelio de Tomás puede tener algún dicho que se puede retrotraer al Jesús histórico. No en el Evangelio de Felipe, nada. Y no hay ninguna fuente histórica, o sois historiadores, no hay ninguna fuente histórica que nos hable del estado civil de Jesús, ninguno. No sabemos si fue casado, si fue viudo, si tuvo pareja o no la tuvo, no sabemos nada porque no hay ninguna fuente histórica que nos lo diga. Okay. Otra pregunta sobre esto voy a añadir yo un poco también, sobre María Magdalena en particular. Tenemos el mito de que era una prostituta y todo eso, pero eso no aparece para nada en la Biblia. El problema es que se menciona a María Magdalena justo después del párrafo de la escena de Jesús con la prostituta, de que quien esté libre de culpa que tire la primera piedra, etcétera, etcétera. Entonces, la tradición identificó a María Magdalena, a quien había expulsado 7 demonios, que es todo lo que nos dice de su trasfondo, que la tradición la identifica con la prostituta anterior, pero no hay ningún texto de la Biblia que la cite a ella como prostituta. Y luego también una pequeña aclaración, porque muchas veces puede generar confusión: no confundan gnóstico con agnóstico. Gnóstico era una rama del cristianismo que metía mucho misticismo, hacía una mezcla que agarraba cosas de aquí, del cristianismo, del judaísmo, del platonismo, del zoroastrismo, etcétera, etcétera. Mientras que el agnosticismo es una corriente, digamos, no os diría religiosa, que al igual que los creyentes creen que hay Dios, los ateos creen que no hay Dios, los agnósticos sencillamente creen que no hay evidencias de la existencia de Dios, pero tampoco hay evidencias de su no existencia. Entonces no lo confundan, él está hablando de los gnósticos, no de los agnósticos. Esta pequeña aclaración. Quería añadir yo también otra cosa sobre el relato de la adúltera. Tampoco el relato de la adúltera dice que esa mujer haya sido María Magdalena, no se dice el nombre que tenía. Y de todas formas, el relato de la mujer adúltera o de la pericopa adulterae, como se dice en términos académicos, no perteneció originalmente al Evangelio de Juan. Y eso lo sabemos porque no aparece en los manuscritos más antiguos que tenemos del Evangelio de Juan, por ejemplo el P66 y el P75. No aparece, por ejemplo, en el Codex Sinaiticus, en el Vaticano espero que tampoco aparece. En algunos manuscritos aparece este relato intercalado en el Evangelio de Juan, pero en otro sitio. En otros manuscritos aparece intercalado en el Evangelio de Lucas. Entonces,
este relato no perteneció al Evangelio de Juan. Ok, muchas gracias. A ver, tengo otra pregunta, esta vez por parte de Leticia. Nos pregunta, a ver, esto creo que cae fuera de tu especialidad, pero a ver, si acerca de la construcción física de Jesús en los años posteriores en Europa, es decir, sobre el hecho de que Jesús, siendo judío, un judío de Palestina del siglo I, que eran étnicamente muy parecidos a los árabes, nos haya llegado, sobre todo en los países anglosajones, en los mediterráneos no tanto, pero la famosa figura del Jesús rubio de ojos azules. Realmente no sé qué figura hay detrás de esta imagen que tenemos de Jesús. Sí te puedo decir que los primeros cristianos representaban a Jesús con rasgos griegos, con el pelo rizado. Así aparecen en las catacumbas, por ejemplo. Pero no tenemos ningún dato sobre Jesús, de cómo era físicamente. Yo aquí añadiría que yo tampoco me escandalizo por el Jesús rubio de ojos azules. Lo veo un fenómeno natural. Todas las culturas que han representado a Jesús o al personaje que sea, muchas veces lo han representado con rasgos semejantes a los que ellos tienen. Nos encontramos el Jesús rubio anglosajón, pero en Japón, el Jesús griego mediterráneo, pero en Asia nos encontramos a un Jesús japonés con rasgos orientales, y en África también representaciones artísticas de Jesús, nos encontramos a un Jesús con rasgos negros, de tez oscura, o aquí mismo en México, la Virgen de Guadalupe tiene rasgos absolutamente indígenas. Entonces yo no vería en el Jesús rubio de ojos azules ningún intento de whitewashing y de blanquear a Jesús en general, sino sencillamente una adaptación cultural de la cultura que representó a Jesús, sin darle más importancia, al igual que no hay que darle importancia a la Virgen de Guadalupe indígena, o al Jesús negro, o al Jesús asiático. Ok, Carlos Moreno quería responder también, añadir algo a la pregunta que hizo antes Luis Alberto. Adelante, Carlos. Un momento. Bueno, era en general sobre, como parte de lo que iba a comentar, pero muy vinculado a su pregunta. Bueno, primera, me pareció bastante interesante la charla. El profesor Jordi al principio me presentó como muy interesado en la cuestión de la religión, y sí, ciertamente, pero en mi caso es más sobre la construcción de la idea de un Dios en el monoteísmo. Hay muchas cosas que quisiera revisar después de terminar de escuchar, y que ciertamente voy a estar preguntando de bibliografía, pero en términos generales, mi comentario es más para los demás chicos que están ahorita en quinto semestre, y es la cuestión de cómo acercarse a un tema que es tan complejo. Y como aquí ya han visto en la exposición de Dragonart, tiene que haber un proceso de hermenéutica de por medio. Es decir, no solamente leer el texto desde la lógica interna del texto, sino ver más allá. En este caso se presentó una comparación entre los diferentes tipos de evangelios de orden cronológica, pero también ir más allá hacia el contexto histórico, el contexto cultural, y también de los autores. ¿Quién era el autor? ¿Para quién escribía? ¿Qué intenciones tenía? ¿Qué formación tenía? Por ejemplo, el caso de Lucas, pues sabemos que no era de los discípulos originales y que era más helénico, hasta donde recuerdo. Esto influye en la manera en la que escribe y para el público que escribe, especialmente en una época en la que el cristianismo está inclinándose hacia el helenismo, que en la biblioteca de la escuela pueden encontrar, cuando la abran, un par de libros que son muy, muy buenos al respecto. Creo que el autor se llama Werner Jaeger, que es Paideia griega, los ideales de la cultura griega, y su continuación, que es un pequeño apéndice de Fondo de Cultura, que se llama Paideia griega y cristianismo primitivo. En este sentido, la pregunta que hicieron sobre el 666, no hay que entenderlo, si se quiere analizar desde el punto de vista histórico, como una cuestión literal, sino hay que entender que era un texto escrito en su época para ciertos lectores, no estaba pensado para la posteridad, era un mensaje para los lectores de su época.
con un lenguaje especial, porque la literatura apocalíptica es un género, no es solamente el Apocalipsis de Juan. O sea, ya mencionaron textos de corte apocalíptico a lo largo de toda esta exposición. En este caso, la aproximación sería de esa manera: interrogar al texto, hacer la cuestión de crítica documental, quién lo escribió, bla, etcétera, etcétera. Es un ejercicio complejo al principio, porque cuando nos estamos acercando a unas culturas tan diferentes como estas, hay un choque de valores, hay un choque de diferentes órdenes, y muchas veces es difícil comprenderlo, especialmente si uno viene con estas ideas preconcebidas que se mencionaban al principio. Efectivamente, en la Biblia uno puede encontrar lo que quiera. Justo hace días el profesor Jordi recordó una discusión que tenía sobre las citas bíblicas en las cuales, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios directamente ordena ejecutar a personas, cosa que no calca con la idea de un Dios amoroso, pero ahí está. Y esto también tiene otra cuestión que deben de tener en cuenta: que la religión no es un fenómeno estático, la religión es un fenómeno que siempre está en evolución, siempre está cambiando, está adaptando. Por muy conservadoras que sean algunas partes, sobre todo del ritual, va a haber muchos elementos que van a estar en constante cambio porque están en un mundo dinámico, especialmente en esta época con tantos cambios sociopolíticos que hay en el Mediterráneo. Esa es la gran razón de comentario. Ahora bien, también para la compañera Leticia, que mencionó sobre la construcción de el Jesús germánico. Quizás el texto no es directamente sobre la construcción de Jesús, pero sí hay, creo que, un capítulo que se narra ahí. Es un libro que se llama, en español, La germanización del cristianismo primitivo, The Germanization of Early Medieval Christianity. Ahí se habla sobre cómo es que la idea mediterránea de Jesús se adapta para la evangelización de los germánicos, incluyendo la cuestión de la imagen. Se empieza a presentar a un Jesús que ya no tiene atributos griegos, sino que ya es un Jesús joven, muchas veces sin barba, muchas veces con cabello corto, que corresponde a la imagen del guerrero germánico. Quizás se explica en el libro los motivos y todo eso. El libro no es fácil de encontrar, pero se puede hallar en PDF. Advierto que es un libro bastante complejo de leer. Muchas gracias de nuevo por la exposición y también por haberme invitado. Ok, muchas gracias, Carlos. Muy buena tu explicación. Tan solo, bueno, supongo que ya lo comentará él. Ya desde el principio, Eduardo nos ha dicho que no tenemos que una charla sobre el Jesús histórico en tan poco tiempo es muy difícil, y de hecho todo lo que tú has comentado, de que no solo es el orden cronológico, sino todo lo demás, a mí me consta que que Eduardo lo hace constantemente, solo que realmente en una charla de una hora, también teniendo en cuenta el público al que nos dirigimos, si comenzamos a entrar en profundidad con todos estos detalles, estaremos una hora solo para analizar un versículo del Evangelio de Marcos, por ejemplo. Entonces, no sé, en una charla de este tipo no se puede ir con tanta profundidad. De hecho, como lo comento, o sea, digamos que es un consejo más para quienes de los chicos quieran indagar, porque evidentemente esto se lleva su tiempo y una cosa te lleva a la otra. Pues bueno, con el profesor Jordi ya lo sabemos cuando nos ponemos a discutir sobre cuestiones de cómo evolucionó la idea de Dios. O sea, esto es tan complejo que, como dice el profesor Jordi, o sea, simplemente, por ejemplo, para discutir la cuestión del versículo de Isaías que comentaron, donde se habla de y darás a luz a un hijo y le pondrás a Manuel. O sea, ahí podríamos extendernos horas y horas sobre la cuestión semántica de cada palabra en el hebreo y por qué se hizo el cambio. O sea, es muy complejo, pero o sea, que esto lo tomen los chicos de quinto semestre como una manera de entrar y de entender cómo investigar estos temas que son complejos. Y sobre todo, pues ahorita ya lo escucharon, tenemos las fuentes disponibles en internet, todo el mundo las puede compartir. Y si no, si a alguien le interesa el tema, igual, que mande un mensaje, porque tengo un montón de libros yo también. Okay. Muchas gracias, Carlos. No sé si Eduardo quiere comentar algo. Sí, quiero comentar algo. Que comente y luego paso a las dos preguntas más que quedan. Bien, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha comentado Carlos. El público al quien se dirigió el evangelista Juan no era el mismo público al que se dirigió el evangelista Marcos, por ejemplo. Y estoy de acuerdo en que esto es todo muy complejo, y invito a vosotros que os dedicáis a la historia, que no os quedéis en lo superficial y que indagáis. Y realmente
Mira, yo hice una exposición de un vídeo, no sé si duró hora y media, para explicar un versículo del Génesis. Y cité un montón de trabajos académicos para darle a entender a un ateo que el Génesis no dice que Dios creó el mundo de la nada. Y le dediqué un vídeo de hora y media, 2 horas. Muchas gracias, Eduardo. Le voy a dar la voz a Daniel Bezares Rodas, que hace tiempo que tiene la palabra, la manita levantada. Así que adelante, Daniel. También me pareció muy interesante la charla, la visión acerca del Jesús, pues un poco más venido a traer espada, ¿no? Porque también en muchos evangelios de Mateo menciona que pues, él viene a hacer división, a hacer una espada. Pero mi pregunta va un poco más dirigida hacia la época que desconocemos, pues de Jesús en los evangelios se habla poco de su vida en general. Sabemos quizás el inicio, pues, con la historia de María y de José, y sabemos el final, ¿no? Sus últimos años. Y mi curiosidad es que en el Zohar, o en al menos algunos textos cabalistas, la palabra rabí pues, es un término que se le da a los maestros de la ley, a los mayores. Y a Jesús en muchas ocasiones también se les llama rabí. Y había leído acerca de que los cabalistas pensaban que Jesús de alguna manera en todo el espacio que desconocemos de su vida probablemente había formado una pareja o quizás había muerto, porque la gente sí lo llegaba a conocer también como rabí, y ese es un término que se ganaba por la edad y también por la posición. Pero aquí mi pregunta va al Jesús histórico. ¿Se conoce algo acerca de esa etapa que logramos desconocer o hay algo más? ¿Contesto yo, Jordi, o contestas tú? Pues contesta tú en este sentido. Vale, el término rabí no era lo mismo en el siglo I que en el siglo de la época del Talmud, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que hilar un poquito fino. En cuanto a la vida de Jesús, no tenemos nada, absolutamente nada, más que los 3 años más o menos que estuvo de activo como profeta itinerante. De la infancia no sabemos nada. Los relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de Mateo y de Lucas no tienen ninguna base histórica y no sabemos nada. Jesús fue un don nadie. Antes de su prédica e incluso durante su prédica no tuvo prácticamente seguidores. Jesús triunfó, no Jesús, sino el cristianismo triunfó gracias a Pablo de Tarso. Porque Pablo de Tarso reinterpretó a este judío nacionalista que predicó el fin del mundo y se ocupó solo de sus seguidores, de las ovejas perdidas de Israel, donde nadie le hacía caso, incluso en 3 ciudades que se dedicó a predicar prácticamente en aldeas, no fue a las grandes ciudades griegas a predicar allí, no, en 4 ciudades galileas. Y como no le hacían caso, las amenazó con destrucción, con peores castigos que sufrió Sodoma y Gomorra. Amenazó a Corazín, a Besaida, a Cafarnaúm. Entonces Jesús fue un don nadie. Y triunfó porque Pablo de Tarso lo reinterpretó, o como dice Antonio Piñero, lo repensó. Y fabricó de un judío nacionalista, fabricó al Cristo Redentor universal. Como fue un don nadie, pues no tenemos nada de su vida, solo de la época que estuvo predicando y lo poco que podemos sacar de los evangelios. Ok, y yo aquí añadiría también que piensen en el contexto de Jesús y de la siguiente generación de cristianos que piensan que el Apocalipsis
bueno, que la llegada del reino, del fin del mundo es inminente, de que Jesús va a volver en cualquier momento, no tienen necesidad de pasar por escrito e investigar la historia de Jesús. ¿Por qué? Si Jesús va a volver de aquí poco, ¿para qué vamos a pasar por escrito cuando Él va a venir ya? El problema surge cuando pasan las décadas, pasan los siglos y resulta que no ha vuelto y que los datos históricos de su vida antes de la predicación, pues no hay nada. Entonces, y aquí sí tenganlo claro, olvídense de las teorías conspiranoicas de que si Jesús se fue a la India, estudió con monjes budistas o con magos egipcios. Jesús probablemente sus 30 primeros años de vida aproximadamente fue sencillamente un artesano, que no necesariamente carpintero. La palabra tectón significa más bien artesano que carpintero en concreto, que estuvo trabajando en Galilea. Luego probablemente se fue, escuchó de las prédicas de Juan el Bautista, se fue con él, como tantos otros judíos, que ojo, lo de Juan el Bautista es de los pocos hechos históricos de Jesús que podemos estar al 100% seguros que Jesús comenzó como un discípulo de Juan Bautista, y que en algún momento concreto, probablemente después del arresto de Juan, no necesariamente, pero es lo más probable, pues han arrestado a Juan, pues me pongo yo a predicar por mi cuenta, que con una dinámica completamente distinta a la de Juan. Yo siempre hago el paralelismo, ya basándonos en términos históricos, entre los monjes y los frailes itinerantes. Juan correspondería a la figura del monje. Estoy apartado de la sociedad, quien quiera salvarse, que venga a mí. Y Jesús es la figura de los frailes, tipo San Francisco de Asís y todo. ¿De qué es esto de que vengan a mí? Somos nosotros quienes vamos a ir a predicar por los pueblos. Y a Jesús lo acusan de reunirse con borrachos, con prostitutas, con todo. Es decir, Jesús lo buscan, se trata de traer a todo Israel para ya propiciar que si reúno todo Israel, Dios va a provocar su segunda venida. Y aquí. Una última pregunta. Bueno, no sé si ustedes, los alumnos o tú, tienen más tiempo, pero ya son casi las 5. Habían otras preguntas anteriores, pero era gente que ya había participado, así que le voy a dar la palabra a Diana Jacqueline, que nos pregunta, aquí si no te importa respondo yo y luego tú si quieres amplías, de que según algunos María era una mujer de 20-30 años cuando tuvo a Jesús por el Espíritu Santo, es lo que a ella le comentaron en la comunión, pero otros dicen que era una niña de 12-16 años casado con un hombre de 60-80 años. A ver, lo más probable es lo segundo, 12-16 años, que es la edad de casarse. Hoy en día lo llamamos niña, pero en la época de Jesús, no pensemos en mentalidad moderna, eso no se consideraba una niña. A partir de que ya un niño o una niña entraba en edad sexual, a la niña a partir de la menstruación, ya se la consideraba una mujer casadera. Hoy nos puede horrorizar desde nuestro punto de vista, y es natural y lógico, pero es una época con una mentalidad muy distinta y hemos de evitar juzgar el pasado con la mirada del presente. Y lo del hombre de 60-80 años, en realidad es un intento que se hizo de justificar que en la Biblia, en los evangelios, no recuerdo cuál, aquí el experto es él, se citan a los hermanos de Jesús y se citan al nombre de varios hermanos como Santiago y otros que no me acuerdo, Zebedeo creo, no sé si también, y también se mencionan a varias hermanas que no las tiene. Entonces esto causó un problema teológico, porque aunque si bien los primeros cristianos creían en la virginidad de María con Jesús, pero es una virginidad que termina con Jesús y luego se supone, poco a poco, y de hecho esta idea, si no estoy equivocado, los luteranos la mantienen, es decir, el nacimiento de Jesús es virginal, pero Jesús tuvo hermanos de forma natural, pero luego surge la idea que es la predominante hoy en día entre las iglesias católica y ortodoxa, de la virginidad perpetua de María. Y entonces se trataron de buscar explicaciones a cómo podía ser. Y una de las explicaciones, y surgieron dos. La que predomina en la iglesia católica es que en realidad cuando hablamos hermanos hemos de interpretarlo como primos, que no tiene base
alguna es un intento de arreglarlo, y la que predomina en la Iglesia Ortodoxa, que es esta de un hombre, de que en realidad María se casó con un hombre mayor que ya tenía hijos propios, y entonces esos hermanos en realidad son los hermanastros. El detalle curioso, al igual que sucede con muchas tradiciones de la Iglesia hoy en día, es que esto viene recogido en un evangelio apócrifo, el protoevangelio de Santiago, si no recuerdo mal. Entonces es un evangelio que no ha pasado al canon, ya que estamos con los evangelios más antiguos y que son en los que se basan los historiadores, son los 4 evangelios canónicos, no porque lo diga la Iglesia, sino porque la evidencia histórica indica así, y el resto de evangelios apócrifos, exceptuando el de Tomás con las matizaciones que Eduardo ha hecho, son muy tardíos y apenas tienen base histórica. Pues muchas de las tradiciones de la Iglesia, como esta de José como un hombre mayor, aunque esto es más bien de la Iglesia oriental, proviene de un evangelio apócrifo como el de Proto Santiago. Los nombres de los 3 reyes magos también provienen de un evangelio apócrifo, ya no recuerdo cuál. De hecho, en los evangelios canónicos tan solo habla de vinieron unos sabios de Oriente, y ya está. Y unos magos, que en realidad en la época magi era un término para referirse a los sacerdotes zoroástricos, que también eran astrólogos y otras cosas. Pero entonces muchas de las tradiciones que hemos incorporado a la tradición, en realidad nos vienen de evangelios que no han sido admitidos como canónicos. Pero insisto, históricamente los evangelios de los que podemos sacar más información histórica de Jesús, aunque poca, pero son los que más, son los evangelios canónicos más el evangelio apócrifo de Tomás que antes mencionó Eduardo. No sé si quieres mencionar algo más. No, lo has dicho todo. Ok, muchas gracias. Sony 59, supongo que tienen clase el resto, así que no quiero que luego sus profesores me odien, pero yo quisiera preguntarle, a ver, Eric de hecho fue un ex alumno mío que ahora es docente y les está haciendo de docente precisamente de la historia de las religiones. Entonces no sé, Eric, si quiere comentar algo sobre esta charla antes de despedirnos. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok, es que yo justo tengo clase ahorita con Sí, quinto semestre, me tengo que retirar. ok. Pero agradezco mucho al ponente, interesantísima charla, en particular, muy interesante esto sobre el Jesús histórico. Así que pues agradecerle, profe, Jordi, por traer a personalidades tan interesantes a darnos esta charla para los chicos y que vean a los chicos también otras formas de hacer historia, ¿no? Y de difundir la historia, ¿no? Entonces, solo puedo decir eso, profesor, porque justo tengo clase ahorita, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, gracias también, Dragon Art 666 por su charla. Muchas gracias. Y una última pregunta que vuelve a hacer, bueno, hay más, pero no tenemos tiempo, pero esta creo que va a ser fácil de responder, que preguntan si sus seguidores veían a Jesús como un segundo David. Yo diría, simplificando mucho, que no solo como un segundo David, sino también hasta incluso como un segundo Moisés para algunos. Pero te dejo esto contestar como pregunta de cierre. Y perdón quienes han preguntado y no podemos, pero es que ya se termina la clase y sé que ustedes tienen clase ahora. Así que si quien quiera ir saliendo, ya puede ir saliendo sin problema. Muchas gracias a todos. Adelante, Eduardo. Pues sí, efectivamente, veían en Jesús a un segundo David que conseguiría reunir a las 12 tribus perdidas de Israel y sería el nuevo rey de Israel. Lo consideraban un profeta, yo diría que incluso superior a Moisés. Y así también lo presenta Mateo en su Evangelio. Mateo intenta presentar a Jesús como un profeta superior a Moisés.
Sí, ok. Pues listos, vamos a terminar un momento antes de cerrar. Muchas gracias a todos por su participación de nuevo. Muchas gracias sobre todo a Eduardo, a Dragonar 666. Ha sido un placer tenerle aquí, escucharle y creo que todos hemos aprendido mucho de su charla. Y ahora voy a parar ya la grabación. Hasta la próxima y gracias por todo. Vamos, profe. Nos vemos. Gracias, profe.